Familia en Cristo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz fin de semana, espero que la estén pasando muy bien. Nos vamos a tomar un momento y los que están viendo este video, vamos a ir al Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 17 y vamos a hablar sobre la oración intercesora de Jesús. Vamos a dar la primera parte hoy y ya en el próximo video vamos a poder concluir este capítulo. Entonces, vayamos a nuestras Biblias y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Aquí Jesús tiene en mente el inminente evento de la cruz, donde Él desea ser glorificado para que los hombres, para los hombres la cruz era algo vergonzoso, algo humillante. Y en cuanto a Dios, Él usó este medio para transformar, como una forma de transformación, más bien un símbolo de su gracia y de su poder redentor. Entonces, algo considerado vil, algo considerado menospreciado, como humillación, Dios lo transformaría en un símbolo de su gracia y de su poder redentor. Debemos notar que Jesús no estaba buscando su propia gloria, sino la del Padre. Todo el tiempo que estaba en la tierra, Él dijo: yo solamente he venido a hablar lo que me dijo mi Padre que hablase. Solamente vine a hacer lo que el Padre me dijo que hiciese. Y entonces por su muerte, a través de su muerte, Jesús iba a glorificar al Padre. Entonces no buscó ser enriquecido por las personas ni ser honrado, ¿verdad?, por el mundo. Estas son cosas que la iglesia no debe de buscar igualmente, porque a veces sucede que, ¿verdad?, quieren ser enriquecidos por las personas, quedar bien con el mundo, y la cosa no es esa. Nuestro anhelo y deseo es ser enriquecidos por Dios en las bendiciones espirituales y sobre todo honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, ese debe de ser nuestro anhelo como creyente, como iglesia. Jesús reprendió a los que deseaban recibir el honor de los demás, ¿verdad? Esto sucede en Juan capítulo 5, verso 44, que les llamó la atención porque buscaban el honor que daban las personas, que las personas daban en vez de buscar el honor que Dios da. Entonces, nosotros también igualmente no debemos desear que las personas nos honren. No, pues qué bonito predicó, qué bonito, ¿verdad? Me habló. Y no, sino que nuestro mayor enfoque, nuestro propósito principal debe ser honrar a Dios. Eso fue la misión de Jesús: que el Padre fuera honrado, que el Padre fuera glorificado. Y la misión de todo cristiano es que Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Versículo 2 nos dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo murió con el propósito de dar vida eterna. Nosotros vemos lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una vida que se gana o que uno se merece, sino se recibe gratuitamente por medio de la gracia de Dios. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por la fe puesta en Jesús, de acuerdo a Efesios 2:8. Entonces la voluntad del Padre es que ninguno de los que fueron dados al Hijo, ninguna persona que Él atrajo al Hijo, fuera rechazado o se perdiera. Nadie que acuda a Cristo será echado fuera. Así lo dice claramente la palabra del Señor. Él no, al que a Él viene, no será rechazado, no será echado
fuera. El evangelio no va a encontrar a nadie dispuesto a ser salvo. No encuentras en el mundo a personas ansiosas por ser salvados por Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y solamente cuando Cristo viene y nos da vida, ¿verdad? Nos da el don de fe para creer y recibimos las buenas noticias del evangelio, nuestra necesidad de un salvador por la condición caída en la cual nosotros, de todo ser humano, nace. Nosotros, ¿verdad? Nos rendimos al Señor. Es Dios, ¿verdad? Quien nos alcanza, nos salva. Somos atraídos, ¿verdad? A Cristo por medio del Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, pues nos atrae por medio de su palabra. No por entretenimiento, no para cómo puedo hacer mi iglesia más, ¿cómo se puede decir? Al gusto del cliente, ¿verdad? Más chido, más chévere. No, simplemente predicar y proclamar la palabra. Pablo mismo dijo, miserable de mí si no predico el evangelio. Y yo creo que cada ministro, cada persona que proclama el evangelio tiene que tener ese mismo pensar, miserable de mí si yo no proclamo fielmente el evangelio de Cristo. No un evangelio light, no otro evangelio, sino el evangelio bíblico que confronta, que habla claramente y es el único, ¿verdad?, que guía para salvación. Este mensaje que nosotros proclamamos, para muchos es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos del evangelio. Dios nos atrae a través de su palabra. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, y el deber de toda persona es recibir la gracia ofrecida y aceptar esa promesa. Esta oferta no es solo para una cierta raza, no es solo para una cierta persona o de un estado social. No, esta gracia que Dios ofrece, la salvación, es algo ofrecido a toda persona. Pero la Biblia claramente nos dice, ¿verdad?, que no todas las personas lo van a recibir. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús describe la vida eterna como una relación personal con Jesús, ¿verdad? Es una relación personal con Dios que nosotros podemos tener. Él es un Dios personal, lo podemos conocer. Aquí hay, así como hay un solo camino, también hay un solo Dios. No hay múltiples caminos. No como dice el dicho famoso, todos los caminos llevan a Roma. No, todos los dioses son el mismo Dios bajo un distinto nombre. No, eso es comunismo, eso es algo herético, eso no es algo bíblico. Solamente hay un Dios verdadero al cual nosotros servimos, al Dios de las Escrituras, ¿verdad? Al único sabio Dios. Esto lo dice claramente Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8, versículo 6. Ahora, conocer a Dios es reconocer al Hijo que fue enviado del cielo. Reconocemos que el Padre lo envió. Él fue enviado de Dios. Vino a morir en la cruz. Fue sepultado. Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Entonces Jesucristo nos presenta aquí y nos deja claramente entender que no hay múltiples dioses. Somos una fe que es monoteísta. Creemos en un solo Dios. No somos una creencia politeísta, múltiples dioses. No, solo tenemos un solo Dios. Este es un contraste. Un contraste glorioso a lo que es el politeísmo pagano, el montón de dioses, multitud de dioses, el dios de esto, el dios del otro, el dios de esto, el dios del otro. No, nosotros solamente servimos a un solo Dios. Esto también es un contraste al naturalismo filosófico, ¿verdad? Que es como es una creencia que todo en el cosmos es un componente o es un producto de las cosas físicas que hay en la naturaleza. En otras palabras, se niega lo sobrenatural
más bien se niega la existencia de Dios y todo se puede explicar usando la ciencia como la biología, la química y sobre todo la física. Igualmente otras ciencias, la psicología, la sociología, la antropología, se consideran casi al mismo nivel. Tratan de usar las ciencias, pero la realidad es que nosotros, aparte de todo eso, nosotros lo más importante que nosotros tenemos es la escritura, es la palabra de Dios. Nosotros caminamos no por vista, no por, oh, yo veo esto, entonces es cierto, no, caminamos por fe y no una fe ciega. No tenemos una fe ciega, no estamos a ciegas, caminando a ciegas, no, caminamos en una fe poderosa, una fe tangible, una fe nosotros que tenemos toda la certeza, toda la seguridad de que cuando vino Cristo, Él fue todo lo que Él dijo ser. Él habló de todas las cosas, todo lo que Él enseñó era veraz, era verdadero, era real. Él no vino a contarnos fantasías, Él no vino a contarnos fábulas, Él vino a presentar la verdad de Dios y tenemos la revelación completa a través de las Escrituras. Entonces, no necesito depender de una persona, no necesito depender de mis pastores. No estoy diciendo que te rebelas en contra de ellos, que no te sujetes. No, yo debo depender de las Escrituras. Los ministros deben enseñar a su gente, a su iglesia, a sus feligreses a depender de Dios, a ir a la palabra del Señor, la cual es nuestra autoridad suprema. Nos enseña, nos habla todo en cuanto al carácter, a los atributos de Dios, la persona de Dios, lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere de nosotros, el propósito que Él tiene para con nosotros. Igualmente es un contraste al panteísmo místico, ¿verdad? Se enseña que todo es Dios, el árbol es Dios, una roca es Dios, un animal es Dios, el sol es Dios, etc. No, nosotros solamente tenemos la creencia en un solo Dios. Versículo 4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste, quisiera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí Jesús le está pidiendo a su Padre que lo restaurase a su lugar original de honor y autoridad. Recuerden, en Filipenses nos dice que Él, ¿verdad? Dejó su trono de la gloria, se encarnó, se humilló en gran manera, ¿verdad? Él, ¿verdad? Tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Dios se encarnó, habitó entre las personas y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en su resurrección y en su ascensión nos damos cuenta, y es más bien en Hechos cuando Esteban, ¿verdad?, proclama y dice: yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. En Hechos capítulo 7, en el verso 56, atestiguó acerca de que Jesús volvió a su posición exaltada a la diestra de Dios. No cabe duda alguna. Él está sentado a la diestra del Padre, como lo estuvo desde el inicio. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos y me los distes y han guardado tu palabra. Por medio de sus palabras y de sus obras, Jesús reveló a Dios tal como Él es, a quienes de otra manera hubieran permanecido ciegos a su realidad y a su naturaleza. No hubieran podido conocer a Dios si no fuera por medio de Cristo. Él les reveló acerca del Padre. Una vez un discípulo le dijo: pues muéstranos al Padre. Esto fue en el capítulo 14. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y él le dijo: si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Las enseñanzas de Jesús son palabras de Dios. No nomás son unas buenas enseñanzas, un buen maestro, pero no era Dios. No, Él fue Dios. 100% Dios, 100% humano. No fue solamente otro profeta más, no fue otro maestro bueno más, no, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y el Verbo, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. El Verbo era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo
era Dios. En ninguna manera hay duda alguna de la divinidad de Cristo. Ahora, ya que el Hijo no puede hacer nada ni decir nada sin antes estar de acuerdo con la voluntad del Padre. Nuevamente, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablase. Todo lo que Él hizo fue por la voluntad del Padre. Versículos 7 y 8 nos dicen: ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Para nosotros hallamos una gran confianza al nosotros entender a la persona de Cristo. En Él nosotros encontramos una confianza absoluta. No hay duda, no hay, bueno, puede que sea, no. Él claramente el Mesías prometido, Él claramente el Hijo de Dios, el que Dios anunció de antemano que vendría a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Nacería el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo lo que está haciendo y lo que está o lo que hará, sabemos que es algo que podemos depositar toda nuestra confianza, sin duda alguna. Cristo ofreció esta oración por su pueblo. En términos, hablando de los creyentes, tanto sus discípulos, y una oración por los futuros creyentes, los que iban a venir al conocimiento de Cristo. Entonces, no oró no es una oración por el mundo en general, por cada persona. Él está orando al Padre por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesús está orando por sus discípulos y los que vendrían a creer. Verso 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús ahora hace peticiones especiales aquí al Padre por aquellos que deben de llevar adelante su obra después de su resurrección y ascensión. Él se iba, pero ellos iban a quedar, y iba a haber luchas, iba a haber pruebas, iba a haber dificultades, pero Él de antemano intercedió a su favor. Y en el presente Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos los santos, todo creyente. El Señor se preocupa especialmente por aquellos que pronto van a ser duramente probados. Él cuida de nosotros. Él ruega a nuestro favor. Mira, estás en una tormenta, en una lucha en tu vida, créeme. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, está intercediendo a nuestro favor. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos cuide, porque el enemigo, ¿verdad? En ocasiones, él pide zarandearnos, pero Dios nos intercede por nosotros de tal manera que nuestra fe no decaiga en medio de esas pruebas. Viene una mala noticia, se enferma alguien gravemente, una enfermedad de cáncer, algo, etcétera, y pensarías que como creyentes se tambalea nuestra fe, y ya no quiero ir a la iglesia, ya no voy a buscar de Dios, porque permitió que pasara esto, y no es lo que sucede. Al contrario, nos agarramos más de las promesas divinas de Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él, y aunque sentimos que no podemos más, estamos por desmayar, nos tiramos a sus pies, hermano, y Dios
nos fortalece, Dios nos da fuerza, Dios nos da gracia y en medio de esa tormenta en la cual nos encontramos, esa noche oscura que viene sobre de nosotros, hay una hermosa paz que nos inunda, hay una gracia preciosa que nos sostiene, porque lo más hermoso en este caminar con Dios no es que nosotros le tenemos agarrado de la mano, al contrario, Él nos ha agarrado a nosotros de la mano, y si nos tiene agarrado de las manos, no nos va a soltar. Nunca nos va a soltar el Señor. Versículo 11 nos dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. El Señor mira hacia la ascensión. Él ya está pensando cuando Él es levantado de nuevo al cielo, cuando su ministerio en este mundo ha concluido. Y la oración, mira, no es para una unidad de organización visible, sino por una unidad espiritual, una unidad que existe entre todo creyente, lo que nos une en Cristo, a pesar de que posiblemente asistimos a una iglesia que esté bajo cierta denominación, estamos unidos en Cristo. No somos enemigos, no somos mejores. Es que soy mejor porque yo vengo de tal iglesia o mi pastor es fulano de tal. No, cuando nosotros venimos a la fe en Cristo, estamos unidos en Cristo. Y esa es la oración, el ruego, que seamos uno en Él, que seamos uno en espíritu, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Nos agarremos de Cristo, no de una organización, no de nuestra iglesia, nos agarremos o estemos conectados, unidos a Cristo. Porque si estamos unidos al Cristo, en Cristo, permaneceremos en Él y sobre todo daremos fruto, mucho fruto. Entonces, somos seguidores de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es ser como los grandes hombres y teólogos del pasado. No. Nuestra meta es ser más como Cristo, ser imitadores de Cristo. Necesitamos imitar, reflejar y ser más como Cristo cada día. Ese debe de ser cada año que Dios nos presta, cada año, cada día que Dios nos permite. Nuestra meta debe de ser más como Cristo. A los discípulos se les dice que su oración era que continuaran siendo uno en el Padre y en el Hijo. Por tanto, esta es una unidad en el amor, una unidad en la verdad y una unidad en su relación ante el mundo. Entonces, su anhelo y deseo no era que tuviéramos nuestros grupitos. No. Yo soy de Apolo. No. Yo soy de Cefas. No. Yo soy de Jesús. Que tuviéramos todos unidos a Cristo. Sin creer de nosotros, sin creernos superiores, sin creernos como ya lo hemos obtenido todo, ya lo tengo todo, no, ya lo he alcanzado todo. No, aún hay mucho que aprender. Yo estoy a un punto en mi vida en la cual digo, wow, me falta mucho más, pero voy a hacer el esfuerzo cada día de estar en la palabra, cada día de ser un mejor creyente, ser un mejor hijo, ser un mejor empleado, ser un mejor miembro de mi comunidad. Cada día procurar, no nomás en la iglesia donde todos te ven, no, aún en los lugares de trabajo, de hogar, de escuela, donde tal vez no están los de la iglesia. Nuestro deseo debe de ser mejores, o más bien más parecidos a Cristo. Versículo 12. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre y el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió. Ni uno solo de los que tú me diste se ha perdido, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. No oró que sus discípulos fueran quitados del mundo. Yo ya me voy, pero también me los llevo conmigo, sino para que pudieran escapar de la ira de los hombres, porque tenían una gran obra que hacer para la gloria de Dios y al mismo tiempo para beneficio de la humanidad.
cuánto bien ha sido hecho a la humanidad a través del cristianismo, a través de los hospitales, orfanatorios, muchos servicios, muchas cosas que se ha hecho con más que nada para glorificar a Dios, para honrar a Dios, pero al mismo tiempo de una manera de beneficiar a la humanidad. Jesús oró que el Padre los guardara del mal, los guardara de la corrupción en el mundo, del pecado, ¿verdad? Que estaba al acecho, guardara sus corazones, los guardara del poder y de la astucia de Satanás. Qué maravilloso tenemos a Jesús orando para que Dios nos cuide y nos guarde. Ahora, una cosa quiero que entiendan, y esto es un verso muy importante. Jesús le dice, de los que me distes, los que han creído en mí, ni uno solo se ha perdido. Y vas a decir, ¿pero qué de Judas? Él creyó. No era un creyente genuino. Era alguien que asimilaba, alguien que aparentaba, alguien, ¿verdad? Que se les dio muchas oportunidades, pero se dejó guiar por la avaricia, se dejó guiar por la incredulidad y pues con todo eso en mente se dejó influenciar por el enemigo. Esto ya estaba predicho. Era el hijo de perdición. En el Salmo 41 y en el Salmo 109 ya se había predicho que esto ocurriría. Él no perdió a ninguno de los que el Padre le dio. El que se perdió fue el traidor, que fue predicho desde el Salmo 41, desde el Salmo 109. Jesús sabía quién era Judas desde el inicio cuando le escogió. Él no escogió a sus discípulos. Dijeron, pues buenas cualidades, muy buenas cualidades. Él los escogió con distinciones. Unos eran pecadores, otro era recolector de taxa. ¿Me entiende? Había una variedad. Uno era hasta revolucionario y escogió de diferentes trasfondos, y ahí en esos dos estaba el que lo iba a traicionar. No era como si Jesús lo escogió y no sabía. Yo no sabía que era el traidor. No, él sabía desde el inicio, desde el principio, desde el momento que lo escogió, sabía quién era el que lo iba a traicionar. Entonces, parecía serlo. Como muchos pueden en la iglesia parecer y decir, cargar el título cristiano y en Facebook postear esto y lo otro y parecer que son lo que dicen ser, pero por sus frutos, por sus acciones, por su conducta, cómo se comportan en casa, con su familia, con sus cónyuges, con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo a su alrededor, por sus frutos serán conocidos. Hay trigo y cizaña, muy parecidos, pero ese será separado en el día final. Ya para concluir, verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. El gozo es un tema común en las enseñanzas de Cristo. Él quiere que estemos gozosos. No creas que Dios es un Dios cruel y un Dios muy malo y es un Dios que nomás quiere verte aburrido, quiere verte estresado, quiere verte, ¿verdad? Así bien serio. No, Él es un Dios que nos da un gozo y este gozo es genuino, no es un gozo falsa, no es una sonrisa falsa, es un gozo que desde adentro corren, fluyen ríos de agua viva. Y déjame decirte, no significa que no vas a llorar, no significa que no vas a pasar enfermedades, no significa que toda la vida va a ser perfecta y sin problemas. No, a pesar de esos problemas, a pesar de las cosas que enfrentas, tendremos el gozo del Señor en nosotros. La clave del gozo es vivir en contacto íntimo con Cristo. Conectarnos a la fuente del gozo. No es posible que nos desconectemos de Cristo y pensamos, no, yo puedo tener gozo por mi propia cuenta. No lo podrás hacer. No podrás pensar, no, yo no necesito de la iglesia, no necesito congregarme, yo que tengo mis videos en YouTube, yo tengo mi Biblia en mi casa. No, mira, el que no puede estar juntamente con sus hermanos, el que no ama a las personas que podemos ver, ¿cómo va a amar a Dios quien no ve? No hagamos excusas.
El único que puede dar el gozo verdadero es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de todo gozo. Un gozo que perdura, un gozo que a pesar de la adversidad puedes aún estar satisfecho, contento, sin importar tus circunstancias. No significa que no te vas a esmerar, no vas a sobresalir. Esas cosas son buenas. Puedes tener ese anhelo de superación adelante. Pero recordemos, ¿verdad?, que nuestra mayor satisfacción solamente lo podemos encontrar en Cristo. Si no estamos satisfechos en Cristo, no importa lo que hagamos, no importa lo que lleguemos a hacer, no habrá verdadera satisfacción, porque Él es la fuente de nuestro vivir. Ahora, qué hermoso es experimentar el especial cuidado de Dios, su protección. A veces en la mañana no prende el auto, se tarda, algo sucede, estamos atrasados, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios estaba cuidándonos de un accidente. Muchas de las veces han sucedido, nos hemos enfermado, no hemos ido al trabajo, Dios nos ha librado de cosas. Todo tiene su propósito. Mira, Dios tiene un cuidado especial sobre todo personas que ha creído en Él, y Él protege y cuida y guarda a los que son suyos, y veremos la victoria. Estás en un momento de prueba, estás en un momento de aflicción, estás pasando por algo fuerte, pérdida de un ser querido, algo duro ha venido a tu vida. Si tu fe está en Cristo, créeme, vas a ver la victoria que viene. La victoria está por venir a tu vida. Solamente no te des por vencido. Pon toda tu confianza, pon toda tu fe en el Señor. Porque aun cuando la derrota parece cierta para nosotros, viene la victoria de Dios. Dios llega en el momento indicado. Como dice la Escritura, estaremos derrumbados pero no destruidos. A veces llegamos a ser derrotados pero no destruidos. A veces caemos, a veces flaqueamos. Pero cada vez Dios está ahí para extendernos su mano y levantarnos de nuevo. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, y que nuestro anhelo y nuestro deseo siempre y continuamente sea crecer en el conocimiento de la palabra, profundizar en las Escrituras, estudiarlas, apreciarlas, amarlas, pero más que nada, no solo conocerlas, no solo tenerlas, citar citas de memoria. Lo más importante es la obediencia, el obedecer y poner por obra su palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes, un fuerte y cordial saludo.